Seguimos en Set al Día, llega el momento de Ágora y como les decíamos anteriormente, hoy con una entrevista especial vamos a hablar y mucho en los próximos minutos del futuro de Radio Televisión Valenciana. Lo hacemos con el presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Está esta noche con nosotros don Enrique Soriano. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. A Canal 7. Mucho que comentar, muchas preguntas, algunas no tienen respuesta, imaginamos. Efectivamente, es difícil en estos momentos dar respuesta a todas las cuestiones que se plantean, que son muchas. Bueno, pues vamos con ello. Muy bien. Hoy nuestro invitado especial, Enrique Soriano. El passat 20 d'octubre, Enrique Soriano era triat president del Consell Rector de la nova Radiotelevisió Valenciana. Amb l'absència dels diputats del Partit Popular, va rebre 67 vots en un ple especial en les Corts Valencianes. Proposat pel Partit Socialista, Enrique Soriano té un marcat perfil jurista, doctor en dret i lletrat de les Corts des de fa 25 anys. Ha participat en nombrosos congressos, jornades d'estudi i seminaris relacionats amb el dret parlamentari, tècnica legislativa, organització territorial de l'Estat i mitjans de comunicació. Soriano admet que s'inicia un procés difícil i complex, però es mostra disposat a treballar per a convertir la futura radiotelevisió valenciana en un element que agrade a la societat valenciana des d'una perspectiva de servei públic. La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación debe ser un instrumento a través del cual la sociedad valenciana tenga unos servicios de información que sean creíbles, unos servicios de información en donde los principios constitucionales de libertad de expresión, libertad de opinión, pluralismo informativo sean principios reales i efectivos. Segons ha dit, la llei crea una nova corporació que parteix de zero, sense oblidar les traves jurídiques que es poden trobar com a conseqüència del tancament de l'anterior. Esta nit, en Ágora, rebem al president de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano, en Canal 7 Televalència. Enrique, de letrado en les Corts a este nuevo reto llamado Radio Televisión Valenciana. Un cambio importante, es una trayectoria profesional. ¿Cómo se lleva esto? Se lleva difícil, es un cambio completo de estar 25 años en las Cortes con unas tareas tasadas, aprendidas y con un espacio conocido. Y ahora saltamos a un espacio conocido desde la lejanía y completamente diferente y que empezamos de cero. ¿Vértigo? Siempre, vértigo siempre, pero bueno, es un vértigo atractivo, ¿no? Entonces, a ver qué ocurre, a ver qué pasa, ¿no? ¿Ha dejado ya de ir a las Corts Valencianes, Enrique? Bueno, tengo el despacho un poco por arreglar, tengo papeles, son muchos años y muchos papeles los que se van acumulando, más de los que uno llega a pensar que pueden existir. Y bueno, todavía tengo que recoger cosas, pero... ¿Cómo es ese momento en el que alguien le llama del Partido Socialista, esto sí que se sabe, y le dice, Enrique, hemos pensado en usted para este nuevo rumbo en Radio Televisión Valenciana? ¿Lo tiene que pensar mucho Enrique o tiene una respuesta directa a esto? No, directa no, porque la verdad... Primero, cuando me hacen el ofrecimiento, me lo hacen en el sentido de, mira, sé que no vas a aceptar, pero te lo voy a hacer el ofrecimiento. Y le digo, bueno, espérate un poco que me lo piense, déjame un rato que me lo piense y bueno, pues tampoco tardé demasiado. Igual tenía que haber pensado más. Además, el perfil jurídico suyo, sus 25 años de trayectoria profesional en una institución llamada Corts Valencianes, es bastante apropiado para el inicio, en teoría, de esta nueva responsabilidad, ¿no? Supongo que eso es lo que pensaron quienes me lo propusieron, o que esa era una de las características que podían ser de interés, ¿no? Es decir, que es un organismo, un ente, una corporación nueva completamente y que hay que estructurarla desde cero. Aquí está el reto y el complejo también. Empieza a andar el nuevo proyecto Radio Televisión Valenciana y lo hace, desgraciadamente, sin consenso. Enrique, ¿cómo ha vivido esta parte? ¿Qué opinión le merece en este sentido la postura que ha adoptado en el último momento el Partido Popular en ese pleno en el que se salieron, ¿no?, los propios diputados?
Bueno, a mí me sorprendió porque hasta ese momento, si bien no había habido consenso en lo que era la elaboración de la ley, en el texto el Partido Popular se abstuvo, pero sí que participó activamente en la redacción. Al final, bueno, pues hubo una discrepancia en algunos aspectos y entendió que no podía votar a favor. Luego, en lo que fueron las propuestas, hizo propuestas de candidatos al Consell Rector, y en la votación, tanto en comisión de los miembros del Consell Rector propuestos como en mi caso, pues intervinieron y participaron positivamente. Sin embargo, pues en el último momento en el que se iba a votar, pues la opción política fue abstenerse de participar en la votación, ¿no? Recibe 66 votos, sale adelante su votación, apoyado por la mayoría de los partidos menos el Partido Popular. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar en este sentido con la portavoz, con Isabel Bonich, sobre esta actitud? ¿No se ha dado el caso? De momento no he tenido la oportunidad. Yo, en el momento en que ella tenga bien, estaré encantado de poder hablar con ella de eso y de lo que ella considere oportuno. No tengo ningún inconveniente. Bueno, pues ahí está su nombramiento y esa corporación llamada Valenciana de Medios de Comunicación. ¿En qué punto está todo el proceso para la reapertura o la apertura, porque quizás no reapertura, porque queremos aclarar los términos de ese proyecto llamado de nuevo Radio Televisión Valenciana? ¿Para qué se crea la corporación, Enrique? La corporación se crea para prestar un servicio público de radio y televisión. Y ese proyecto en estos momentos está en el momento cero. Necesitamos una estructura básica para poder funcionar, que todavía no la tenemos construida y que bueno, pues, tardará más tiempo del que todos deseamos seguramente, ¿no? Pero bueno, estamos caminando poco a poco y esperamos que en breve podamos dar algunos pasos importantes. Se han hablado de muchas fechas, me imagino que se le pregunta mucho en casi todos los medios de comunicación cuál será esa fecha de reapertura de Radio Televisión Valenciana. No se puede decir, Enrique. No se puede decir porque tampoco existe, ¿no? Lo que ha habido distintas fechas a lo largo de los últimos meses, pero la cuestión no solamente es fijar una fecha, sino fijar el momento en que estemos en disposición de, por lo menos, empezar a emitir una serie en pruebas. Esta es la idea, primero emisión en pruebas y luego ya con toda. Y también tiene que llegar el nombramiento del director general de Radio Televisión Valenciana. El director general tiene que ser seleccionado mediante un procedimiento de concurso público. Vale. Eso significa que primero habrá que hacer una convocatoria pública a la cual podrían participar cualquier profesional medios de comunicación, de los medios de comunicación, que tenga, bueno, pues unas condiciones acreditadas de solvencia y capacidad profesional y que aporte un proyecto. En que aporte un proyecto que sea adecuado a las necesidades de lo que, bueno, pues los servicios de televisión y radio de la comunidad requieren. Que se marcarán también desde esa corporación valenciana de medios de comunicación. El nombramiento de ese director general antes de que acabe el año, imposible, me imagino, por plazos, Enrique. Pues será complicado. Primero hay que redactarlo, hay que redactar esa convocatoria. El otro día, en la reunión del Consell Rector, se conformó una comisión dentro de su seno para hacer esa redacción, y cuando la tengamos haremos la convocatoria pública y a partir de ese momento. Pero claro, antes de final de año pues puede ser un poco difícil. Difícil y complicado. Llegará, será otro paso más, el nombramiento de ese director general del ente Radio Televisión Valenciana. Enseguida queremos hacerle más preguntas, pero el cierre de Radio Televisión Valenciana no se hizo bien. Hay un embrollo, si me permite la palabra, jurídico. ¿En qué estado está también esta situación? ¿Cuál es la situación? Canal Nou en proceso todavía de liquidación, esperando la resolución de la audiencia. ¿Qué se sabe de todo ello, Enrique? Vamos a ver, esto es un ente nuevo, como antes ha indicado, se trata de una apertura, por lo tanto no reapertura. Es un proceso. Tenemos una sociedad en liquidación, tenemos unos liquidadores que están liquidando la sociedad y una serie de recursos planteados ante la Audiencia Nacional. Esa fase le corresponde a la antigua SAU y le corresponde a la Abogacía de la Generalitat, en cuanto que es un proceso que está en los tribunales en estos momentos. Nosotros empezamos en cero, y por lo tanto tenemos que
estar al margen de ese proceso. Otra cuestión es que, bueno, la ley haya alguna previsión en cuanto a que el personal, que es la disposición transitoria que reiteradamente se cita. Pero en cuanto a lo que es los procesos de cierre, nosotros estamos al margen. Es decir, que no podría afectar ninguna resolución de cómo se hizo este cierre a la apertura de Radio Televisión. ¿Son dos procesos independientes? Nosotros entendemos que son dos procesos distintos, que siguen caminos diferentes, el uno camino del cierre y nosotros camino del inicio de la apertura. De la apertura. Muchas preguntas, también muchos periodistas que esta noche han querido estar preguntando muchas cosas sobre este futuro de Radio Televisión Valenciana, así que me imagino que dispuesto también a responder a estos periodistas. Vamos con la primera pregunta. Conocido periodista, Vicent Climent, quería resolver esta parte que viene muy al hilo de lo que estamos comentando a Enrique Soriano. Señor Soriano, ¿tiene usted pensado qué va a suceder si finalmente la Audiencia Nacional declara nulo el ERE de Radio Televisión Valenciana? Esta es la pregunta, lo que... No es un escenario que nosotros contemplemos, no. Entre otras cosas porque ese escenario, la repercusión no debería ir directamente a la corporación, sino que es un escenario en el que nosotros estamos al margen. Por lo tanto, nosotros ese planteamiento no lo hacemos siquiera. O sea, es decir, por aclarar, y perdone que le repregunte sobre este tema porque hay muchas dudas al respecto, si se acaba considerando el ilegal el ERE, no afectará para nada. Es decir, ¿habría que readmitir a la plantilla de extrabajadores? Habrá que esperar a lo que diga la sentencia, pero la sentencia nosotros entendemos que no debería afectar a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Porque otra opción hubiera sido esperar a la resolución, Enrique, y a partir de ahí comenzar el inicio. Pero en temas judiciales, y usted de esto entiende mucho, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Por una parte, los plazos son indeterminados, aunque más o menos se puede en algunos casos hacer un cálculo, pero bueno, hay procesos judiciales que se eternizan. Y por otra parte, había un compromiso, yo creo que político, por parte de la mayoría de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, y así lo demostraron en la elaboración de la ley, de que en la Comunidad Valenciana necesitaba unos medios públicos de radio y televisión y que por lo tanto no era posible esperar a un momento indefinido en el tiempo. Bueno, pues queda claro. Más preguntas, en este caso del presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, estuvo recientemente con nosotros, nos dejó también esta pregunta. Señor Soriano, como presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, para nosotros es muy importante que quien desempeña la figura de periodista, quien ejerce el periodismo, sea un profesional titulado y cualificado. Quería saber cómo se va a contemplar el futuro conglomerado de medios la figura profesional. Me refiero, ¿cómo se asegurará esa cualificación del profesional que ejerza en la tele y en la radio? La radio, que nos olvidamos mucho. Sí, no. Hay que siempre citar la radio porque se olvida. Y también hay que introducir transmedia, es decir, esa plataforma en donde confluyen todos, la radio y la televisión también. Bien, vamos a ver, la selección de los profesionales se hará en su momento y evidentemente pues lo que se requerirá será una cualificación para que puedan prestar los servicios adecuadamente. Eso yo creo que está fuera de toda duda, ¿no? No solamente en el proceso de selección del director general, que tiene que ser una persona que tenga una cualificación profesional y un proyecto, sino también en quienes presten luego la plantilla de periodistas y de técnicos. ¿Y los extrabajadores de Radio Televisión Valenciana tendrán mayores facilidades para entrar en la nueva Radio Televisión Valenciana o no tiene por qué? Vamos a ver, ahí tenemos la disposición transitoria novena, aparece una referencia explícita a aquellos que prestaron servicios en la antigua Radio Televisión Valenciana, ligadas a la SAO, en donde aparece que podrán, que los contratos temporales podrán tenerse en cuenta dos elementos. Uno, el que hayan trabajado en la antigua Radio Televisión Valenciana. Vale. Dos, que hayan superado un proceso selectivo. ¿Eso significa que solo esas personas van a poder acceder? No, simplemente que esos dos elementos se tendrán en cuenta y que esos elementos tampoco podrán ser excluyentes en ningún caso. Es decir, que no serán los únicos elementos a la hora del proceso de selección. Sumará
Pero sumará como un elemento, ¿más? Un elemento que específicamente se tendrá en cuenta, ¿vale? Pero indudablemente ni puede ser determinante ni puede ser el único. Muy bien. Enrique, nos están poniendo nuestros compañeros imágenes de las instalaciones de Radio Televisión Valenciana. ¿Las ha visitado recientemente, imagino? Estuve un día viendo lo que se podía ver allí. ¿Cómo están? Pues como la estamos viendo. Como se ven, no aprecio cambios, Vale. ¿Esto quiere decir que están abandonadas? Bueno, yo creo que desde los liquidadores de las AOS han hecho algunas operaciones de mantenimiento para que no se hubiese un deterioro superior al que ya tenía después de 3 años sin funcionar, abandonadas y cerradas abruptamente. Y bueno, pues yo creo que algunas instalaciones se han mantenido bien, más o menos bien. ¿Equipo técnico obsoleto? Obsoleto, equipo técnico mayoritariamente obsoleto. No ha habido, ya estaba en algunos casos obsoleto cuando se cerró, ¿sí? Y 3 años después todavía hay más en un sector que evoluciona tan deprisa. Un sector, ¿no?, como este que cambia día a día, pues ¿sí? Todo queda antiguo rápidamente. Esto está previsto, me imagino. Bueno, habrá que hacer alguna inversión, evidentemente, para renovar eso. Exactamente. Presupuesto, tenemos ya cantidades aprobadas. Tenemos las cantidades, las cantidades que están destinadas al año 2016, que va a ser difícil ejecutar. Estamos en las fechas que estamos y por lo tanto va a ser muy, muy difícil ejecutarlo. Intentaremos hacer el máximo esfuerzo para ello. Y luego hay un proyecto de presupuestos presentado por el Consell en las Cortes que reúne una cantidad, 55, y que esa es la cantidad que... prevista para 2017. Para 2017. Y el de 2016 hablamos de 26,5 millones que todavía no se han podido ejecutar por todo el funcionamiento de la edición. Exacto, no se han podido ejecutar porque no ha pasado 10 días, no hay estructura, no hay medios para poder proceder a su ejecución. Y luego falta el desarrollo de una serie de instrumentos que puedan permitirlo, ¿no? Le escuchábamos en esa introducción que nos ponían también sus compañeros en el día en el que era nombrado presidente del nuevo Consejo Rector de la Corporación Valenciana, y usted hablaba de varios principios importantes, esa esencia que debe tener la nueva radiotelevisión valenciana. ¿Qué van a hacer? Queremos que nos lo cuente, Enrique, cuál es su filosofía en este aspecto y qué debe convertirse la nueva Radio Televisión Valenciana. ¿Nada que ver con el pasado? Bueno, vamos a intentar que los errores del pasado no se repitan. Vale. Supongo que algo bueno encontraremos en el pasado, pero lo importante es que, bueno, en esa pequeña intervención hablaba de unos medios de informativos creíbles. Yo creo que eso es una necesidad en un servicio público, es decir, que sean unos medios informativos que se vea reflejada la sociedad, que toda la sociedad, el pluralismo político y social que existe, esté presente, y luego que sean unos medios próximos, es decir, unos medios de proximidad y económicamente sostenibles. Pero porque las cuantías son limitadas, ya hemos hablado de unas cuantías presupuestarias limitadas, lejanas de otras épocas y lejanas de otros territorios, ¿no? Entonces, pues con esa cantidad se tiene que poner en marcha un proyecto. Hablaremos de informativos, de programas. Habla usted de libertad de expresión, de libertad de opinión y sobre todo de pluralismo, pluralidad política. Importante esto. Sí, la pluralidad política, es decir, el Parlamento son muchos los grupos que existen, bueno, 5 grupos, ahí en otros sitios hay más. Y también hay pluralidad en la sociedad, y esa pluralidad política y social tiene que estar presente en los medios de comunicación públicos. ¿Los informativos será una pieza importante de la nueva Radio Televisión Valenciana? Los informativos son una pieza esencial en cualquier servicio público de televisión y de radio. Vamos. ¿Será lo primero que se ponga en marcha? Bueno, lo primero, vamos a ver, en esa doble fase de fase en pruebas, ahí va a ser complicado que entremos con unos informativos, pero luego cuando ya sea unas emisiones regulares, pues será una parte en la que incluirá, evidentemente, una parte esto. esencial. Muy bien.
Vamos con más en preguntas de periodistas que estos días han ido pasando por los estudios de Canal 7 y que quisieron dejar su pregunta a nuestro invitado especial hoy, Enrique Soriano. Vamos con la pregunta de otro periodista, director del periódico de aquí, Pere Valenciano. Bueno, jo li preguntaria, primer sobre Canal 9, si va a ser el 100% en valencià i si la programació va ser bàsicament de producció pròpia o se va apostar repetint errors del passat, des del meu punt de vista, contratant a productores de fora de la Comunitat Valenciana i perjudicant l'audiovisual valencià. En cuanto a la primera pregunta, en valenciano, sí. Va a ser ¿Todo en valenciano? Todo en valenciano. En cuanto a las producciones esencialmente valencianas, pues hay que revitalizar el sector audiovisual de la Comunidad Valenciana, pero tampoco tenemos que cerrarnos estrictamente las puertas, ¿no? Es decir que... ¿Qué quiere decir con no cerrarnos las puertas? ¿Que habrán producciones también de fuera de la comunidad? Vamos a ver, lo que no podemos es cerrar las puertas al ámbito estrictamente de la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante y una parte esencial es la revitalización del sector audiovisual valenciano y en eso hay que centrarse esencialmente. Lo demás ya, bueno, son especulaciones que ya iremos viendo con el tiempo cómo se desarrollan las necesidades de la nueva televisión y de la radio. Bueno, pues importante esa apuesta también por las productoras valencianas porque, como bien decía el compañero Pere Valenciano, no repetir, ¿no?, errores también cometidos en otras etapas. Contenidos principales, hablábamos de los informativos, me imagino que también entretenimiento. ¿Qué nos puede avanzar? Que se sepa. Hacer una parrilla es complicada, ¿no? Pero bueno, en una televisión, pues evidentemente el entretenimiento es esencial. Hay que hacer una televisión que resulte atractiva y que tenga una audiencia. Cuanto más mejor, evidentemente. Y eso, a fecha de hoy, tienes que tener unos programas que resulten de entretenimiento y que sean entretenimiento, que sean atractivos, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, pues series, películas, bueno, pues lo que en una televisión de carácter generalista podemos encontrar en la mayoría de los casos, adaptado a lo que es el ámbito de la Comunidad Valenciana, por supuesto. Nos viene al hilo una pregunta que nos hacía colaborador de esta casa, muy implicado en el sector audiovisual. Hablamos de Sergio Castellote. Sergio. Señor Soriano, en referencia exclusivamente a las películas cinematográficas de salas y también de cortometrajes, me gustaría saber si desde Radio Televisión Valenciana se va a intervenir directamente con la producción de la misma o a derechos de antena como era antes, y si se va a intervenir en producción o en derechos también, ¿va a ser conjuntamente con las películas que apoye Cultural Sivac o da igual que sea esto y puede ser por separado? Muchas preguntas. Vamos a ver, yo creo que no hay que cerrarse las posibilidades, ¿no? Quiero decir que hay que coordinar con otras intervenciones en este ámbito, de otras instancias de las administraciones públicas, pero bueno, la dinámica de la televisión nos irá diciendo en cada momento las proyecciones que vamos a ir realizando. ¿Es pronto todavía? Yo creo que es pronto. Yo creo que es pronto para ese nivel de concreción que nos requiere. Claro, pero hay inquietud, esto es normal, hay inquietud en el sector audiovisual por saber, ¿no? Sí, no, yo lo entiendo y lo comprendo. Hablábamos antes del proceso de selección, de cuando se llegue el momento de esa plantilla que formará la nueva Radio Televisión Valenciana, y la pregunta es, ¿con qué plantilla? Porque esto ha sido un tema de los polémicos, ha sido siempre una plantilla sobredimensionada. ¿Qué calculan que se necesitan para arrancar o todavía es pronto para preguntar? Vamos a ver, yo primero creo que es pronto. ¿Sí? Luego la plantilla tampoco va a ser la plantilla, el día 1 va a estar la plantilla cubierta al 100%. La plantilla necesariamente tendrá que ser un proceso gradual y progresivo, y luego, por otra parte, venimos condicionados por los presupuestos. Los presupuestos son los que son, y entonces, en función de esos presupuestos, tendremos que el diseño de la plantilla. Yo creo que es importante también tener en cuenta el momento en que tengamos el director general de la sociedad, para ver cuál es el planteamiento y el proyecto que presenta y que el Consejo Rector finalmente considere que es el adecuado. Porque en función de ese proyecto, pues la plantilla tendrá unas dimensiones u otras, pero hablar hoy de un número, de una cifra,
pues yo creo que no sería exacto. Pero nada que ver con anteriores etapas. No, eso evidentemente yo creo que no, bueno, eso no tiene nadie la duda de que eso no puede ser y de que, bueno, pues que una televisión pública no resiste ese volumen de personal. Hoy también hemos dicho a muchos valencianos que iba a estar con nosotros y también los ciudadanos quieren opinar sobre lo que quieren de la nueva Radio Televisión Valenciana. Lo hemos concentrado en respuestas cortitas. Esto es lo que esperan los valencianos del nuevo ente. Me encantaría que fuera un sitio donde, bueno, pues se ampliara los puestos de trabajo para justamente nosotros, nueva generación de periodistas que salimos, y un sitio donde se informe sobre la comunidad y donde, pues eso, den tanto como política, cultura, sociedad, de todo, y un sitio verídico, vamos. Bueno, pues ante todo yo quiero que sea transparente, que no caiga los errores de años pasados y sobre todo que ofrezca un servicio de calidad a Valencia, que a fin de, bueno, toda Comunidad Valenciana, que a fin de cuentas es la población tercera más grande de España. Calidad, transparencia, que se informe, política, cultura, sociedad, es lo que esperan algunos valencianos. Totalmente de acuerdo. Es lo que esperamos hacer con la televisión valenciana y con los medios de comunicación públicos, es decir, que sea un medio transparente, que informe. Y que no sea un instrumento político. Efectivamente. Esto es complicado, Enrique. Sí, siempre es complicado, pero bueno, vamos a intentar que, bueno, pues esos principios de pluralismo se lleven a la realidad, ¿no? Entonces, seguro que habrá críticas, pero intentaremos que sean las menos posibles, ¿no? Un panorama complicado con esa resolución judicial que usted nos explicaba, nos ha explicado que no tiene por qué afectar, pero podría afectar también las demandas de los trabajadores de esa plantilla que no quedaron conformes con ese ERE que puede ser nulo. Estas demandas que pueden presentar los extrabajadores porque consideran que puede haber una sucesión de empresas, esto tampoco afectaría. Es un poco repetitivo la pregunta, pero por aclararlo también. Vamos a ver, la antigua televisión, sí, SAO, desapareció por una ley. Vale. En la sociedad desapareció, está en un proceso de liquidación, por lo tanto hubo un corte y ahora una ley distinta inicia un proceso distinto, crea una corporación diferente y por lo tanto entendemos que no son lo mismo. Por cierto, ¿cómo vivió el cierre Enrique Soriano? Era letrado del Corts Valencianes, personalmente como valenciano, como abogado también, ¿cómo recuerda el cierre? Nos sorprendió a todos, ¿no? Quiero decir, hubo una resolución judicial y yo creo que nadie se esperaba que la reacción por parte del gobierno en aquel momento fuera a echar la persiana completamente. Se esperaba pues algún proceso de renegociación que diera alguna salida a toda esa situación, ¿no? Porque al fin y al cabo, gustara más o menos, todo el mundo estaba de acuerdo con que unos medios de comunicación público eran imprescindibles, ¿no? Para una comunidad como la nuestra, que tiene unas características, entre otras el bilingüismo, y que, bueno, pues que la hace diferente y necesita esos medios, ¿no? Lo vivió con tristeza, por tanto, este cierre. Y desde el aspecto jurídico, si usted hubiera tenido que llevar como jurídicamente este caso, ¿el cierre se hizo mal? Yo creo que el cierre se hizo de una forma abrupta y sin pensar cuáles eran las consecuencias, ¿no? Se tomó primero la decisión y no se evaluó cuál podía ser las consecuencias de esa decisión, ¿no? Bueno, la consecuencia es que todavía 3 años después tenemos múltiples procesos abiertos que esperemos que se resuelvan cuanto antes, pero ahí están. Si tuviera que dar un mensaje ahora mismo a los extrabajadores de Radio Televisión Valenciana como presidente ahora de este nuevo Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, ¿qué les diría, Enrique? Bueno, nosotros lo que vamos a intentar es empezar una televisión nueva y en esa, bueno, pues vamos a intentar contar con todos aquellos que tengan una experiencia, pero eso las posibilidades que tenemos son las que nos marca la ley. Nosotros no podemos hacer nada más que aquello que la ley de creación de la corporación establece. Y para los valencianos que están deseando que se abra esta Radio Televisión Valenciana, paciencia lo primero.
Indudablemente. ¿Y qué más les diría? Y que vamos a intentar hacer una televisión de calidad, una televisión que sea para todos y una televisión que merezca la pena ver y esperar. Muchas gracias, porque son muchas preguntas, algunas las ha explicado perfectamente, pero algunas todavía no tienen respuesta, como nos explicaba al principio de esta entrevista. Le agradecemos su transparencia, su sinceridad y también que haya querido sentarse esta noche con nosotros para contarse este nuevo reto llamado Radio Televisión Valenciana, al que casualmente han situado aquí a Enrique Soriano, jurista, 25 años en les Corts Valencianes y ahora con esta ilusión. Mucha suerte. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buena nit. Ha sido nuestra entrevista especial hoy en Ágora, Enrique Soriano. Mañana volvemos, como siempre, lo hacemos con más temas de actualidad. Tendremos 4 diputados autonómicos de diferentes formaciones políticas, por supuesto, serán nuestros invitados mañana. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buena nit.